Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y optimismo. Hoy tenemos un tema que estoy segura que va a captar su atención, algo que ha estado resonando con fuerza en el mundo del entretenimiento y ha generado un sinfín de conversaciones en las redes sociales. Vamos a hablar de algo que a veces se convierte en una parte inevitable de la vida de las celebridades, un proceso a menudo complejo y cargado de emociones. El cierre de capítulos, especialmente cuando se trata de relaciones pasadas que marcaron una etapa importante. Sí, amigos, hoy nos sumergimos en la vida de una de las estrellas más luminosas del panorama turco, Demet Özdemir, y más específicamente, en una noticia que ha llamado poderosamente la atención: su aparente despedida definitiva de los últimos vestigios digitales de su expareja, el carismático cantante Oğuzhan Koç. Prepárense porque vamos a desgranar esta historia con detalle, a entender qué significa realmente este gesto que, aunque pueda parecer sencillo, lleva consigo un gran peso simbólico. Vamos a reflexionar sobre cómo estos momentos, estos pequeños o grandes pasos que dan las figuras públicas en su vida personal, no solo marcan el camino de su trayectoria, sino que también pueden dejarnos valiosas lecciones a nosotros, sus seguidores. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante tema, que sin duda dará para mucho debate y reflexión, les invito encarecidamente a que, si todavía no lo han hecho, hagan clic en ese botón rojo de suscripción. Con solo un clic, se unirán a nuestra creciente comunidad y se asegurarán de no perderse ni uno solo de nuestros próximos vídeos, cargados de contenido interesante y siempre al día. Ya saben, la familia crece y la diversión y la reflexión también. Así que, ¿qué está pasando exactamente con Demet Özdemir y Oğuzhan Koç? Para aquellos que quizás no estén completamente al tanto de los detalles más recientes de esta historia que ha acaparado titulares, la pareja, cuya relación generó un interés mediático considerable y fue seguida de cerca por millones de fans, anunció su separación hace ya un tiempo. Las rupturas, especialmente cuando involucran a personas tan expuestas públicamente, son siempre motivo de análisis, especulación e incluso, en ocasiones, de cierta tristeza para sus seguidores. Y hoy, lo que nos trae aquí es un movimiento específico, un detalle que ha sido interpretado por muchos como una señal inequívoca de un cierre definitivo por parte de Demet. Nos referimos a la reciente eliminación de fotografías y recuerdos compartidos en sus plataformas de redes sociales. Piensen por un momento en lo que significan las redes sociales hoy en día. Se han convertido en nuestros álbumes de fotos digitales, en nuestros diarios públicos, en los repositorios donde inmortalizamos momentos, tanto los grandiosos como los cotidianos, los alegres y los reflexivos. Para una figura pública de la talla de Demet Özdemir, cuyas redes sociales son seguidas por millones de personas en todo el mundo, cada publicación, cada imagen compartida, tiene un peso y una proyección enormemente significativos. Por lo tanto, cuando una persona decide eliminar fotos de una relación pasada, no es un acto trivial ni un gesto impulsivo. Es un mensaje claro, un borrón y cuenta nueva, una declaración de intenciones que resuena con fuerza en el espacio digital. Podríamos tender a pensar que es algo superficial, ¿verdad? Ay, solo son fotos, ¿qué más da? Pero no, es mucho más que eso. Es la curación digital de su espacio personal, una forma de reordenar su narrativa visual. Es decir, de manera implícita, esto pertenece al pasado, a una etapa que ha concluido, y ahora voy a centrarme en mi presente y en mi futuro. Es una forma de tomar el control de su narrativa visual, de su recuerdo público y, sobre todo, de su propio bienestar emocional. Imaginen por un momento tener un álbum de fotos digital, un espacio que comparten públicamente, lleno de recuerdos de alguien que ya no forma parte activa de su vida. Podría ser agridulce, podría evocar recuerdos dolorosos, o simplemente podría sentirse fuera de lugar, anacrónico. Eliminar esas imágenes es una manera activa y empoderadora de decir que esos capítulos están cerrados, que la historia ha continuado y que la página ha sido volteada. ¿Y por qué es tan interesante y relevante este gesto cuando hablamos de Demet Özdemir? Bueno, porque ella es, sin lugar a dudas, una de las actrices turcas más queridas y seguidas a nivel internacional. Su vida personal, al igual que la de muchas otras celebridades que habitan el Olimpo del estrellato, es un tema de constante interés para sus legiones de fans. Cada movimiento, cada aparición pública, cada publicación en redes sociales, es escrutado al detalle, analizado y comentado en innumerables foros y plataformas. Por lo tanto, este gesto de eliminar las fotos compartidas con Oğuzhan Koç no ha pasado desapercibido. En absoluto. Ha sido interpretado por muchos y con razón, como una señal inequívoca de que ha pasado página,
que ha sanado las heridas y que está lista para emprender un nuevo camino, con la mirada puesta en el horizonte. Es importante recordar que las relaciones humanas son intrínsecamente complejas, y las rupturas aún más. Y para las personas que como Demet viven bajo el constante escrutinio del ojo público, añadir la presión de una ruptura mediática a todo el proceso de duelo, de adaptación y de superación, representa un desafío adicional y considerable. No se trata solo de lidiar con los sentimientos personales, las emociones que afloran tras el fin de una relación significativa, sino también de gestionar la atención constante de los medios, las preguntas indiscretas de la prensa, los comentarios y las especulaciones de millones de fans. En este contexto, el acto de Demet puede ser visto no solo como un deseo de seguir adelante, sino también como una medida necesaria y sabia para proteger su propia paz mental y su espacio emocional, creando una distancia digital que le permita sanar sin interferencias externas. Podríamos preguntarnos, ¿qué tipo de fotos creen que eliminó? Podrían ser imágenes de sus viajes juntos, momentos compartidos en eventos públicos y alfombras rojas, instantáneas más íntimas que decidieron compartir en su momento de plenitud. Cada foto guardaba una historia, una anécdota, un sentimiento, un pedazo de su vida en común. Al borrarlas de su perfil público, no solo desaparecen de la vista de sus millones de seguidores, sino que también se transforman en recuerdos más privados, menos accesibles, o incluso se desvanecen de manera más decidida en el pasado. Es como cerrar un libro muy querido con el que se han vivido muchas emociones, y guardarlo en una estantería alta, para no tener que revisitarlo constantemente, permitiendo que otros libros, otras historias, ocupen un lugar más prominente en nuestra vida. Este tipo de acciones, aunque a primera vista puedan parecer sencillas o incluso triviales, poseen un poder simbólico enormemente significativo. Demuestran fortaleza interior, resiliencia ante la adversidad y un enfoque claro y decidido en el futuro. En un mundo donde a menudo se glorifica el pasado, especialmente en el vertiginoso universo de las redes sociales, elegir borrarlo activamente, o al menos hacerlo menos visible, para poder avanzar con mayor ligereza es un acto de valentía y de autocompasión. Es decir, de manera tácita, lo que fue fue y mi energía, mi atención y mi propósito están ahora en construir lo que será. Y no se trata solo de borrar las fotos. A menudo estos gestos de cierre van acompañados de un cambio tangible en la actitud pública, un enfoque renovado y revitalizado en el trabajo, en nuevos proyectos profesionales que impulsan su carrera, en la exploración de facetas de su vida personal de una manera más individual y autónoma. Vemos a Demet Özdemir centrada en su carrera actoral, en su crecimiento profesional, en la consolidación de su estatus como una estrella global. Y este acto de limpieza digital podría ser interpretado como otro paso más para consolidar esa independencia, ese enfoque en sí misma y en su proyecto de vida, libre de ataduras pasadas. Además, es profundamente interesante reflexionar sobre la presión social y mediática que a veces existe para mantener una imagen pública de felicidad constante, o de relación perfecta, incluso cuando la realidad subyacente es muy diferente. Cuando una relación significativa termina, especialmente una que era vista con buenos ojos y admiración por el público, puede haber una expectativa implícita, aunque no se exprese abiertamente, de que las celebridades mantengan una cordialidad pública perpetua o una actitud que minimice el impacto de la ruptura. Sin embargo, la realidad es que las personas, sean famosas o no, necesitan tiempo y espacio para sanar, para procesar sus emociones y para recomponerse. Y a veces el desapego digital, la creación de una distancia en el entorno virtual, es una parte crucial y necesaria de ese proceso de curación y de recuperación. Podríamos pensar también en cómo este tipo de acciones impactan a la otra persona involucrada en la ruptura, en este caso, Ozan Koc. Si bien este vídeo se centra principalmente en la perspectiva y las acciones de Demet Özdemir, es natural y humano preguntarse cómo percibe él esta situación, cómo se siente al ver que su expareja elimina los recuerdos compartidos. Sin embargo, sin una declaración explícita por parte de Ozan, solo podemos especular. Lo que sí sabemos con certeza es que para ambos, cada uno transitando su propio camino de duelo y reconstrucción, la separación es una realidad, y la forma de procesarla, de darla por zanjada, es profundamente personal y subjetiva. Este acto de Demet Özdemir, aparentemente sencillo pero cargado de significado, nos invita a una reflexión más profunda sobre nuestras propias vidas y nuestra relación con la tecnología y las redes sociales. ¿Cuántos recuerdos digitales, cuántas publicaciones en redes sociales, guardamos de relaciones que ya no forman parte activa de nuestro presente? ¿Nos ayudan esos recuerdos a mantener una conexión sana con nuestro pasado, o se convierten en obstáculos, en anclas que nos impiden avanzar con ligereza?
Podríamos beneficiarnos en nuestras propias vidas de un borrón y cuenta nueva digital para poder avanzar con mayor libertad y con menos carga emocional. Es una pregunta que cada uno de nosotros puede y debe hacerse, y cuya respuesta es eminentemente personal y adaptada a las circunstancias de cada uno. En el vertiginoso y siempre activo mundo del espectáculo, donde cada detalle es amplificado y cada acción se convierte en noticia, este tipo de movimientos personales, como la eliminación de fotos de redes sociales, se transforman en titulares y generan conversaciones apasionadas. Pero detrás del titular llamativo, detrás del murmullo mediático, hay una persona que está tomando decisiones fundamentales sobre su vida, sobre su bienestar emocional y sobre la forma en que desea presentarse al mundo y construir su futuro. Y eso, amigos míos, es algo digno de ser observado, analizado y comprendido con empatía. Este gesto de Demet Özdemir, en su aparente simplicidad, puede ser interpretado de múltiples maneras, como un acto de independencia y autoafirmación, como una forma decidida de marcar un nuevo comienzo en su vida personal y profesional, como una señal inequívoca de que ha superado la etapa de la relación y está lista para enfocarse plenamente en sí misma y en sus proyectos futuros. Sea cual sea la interpretación más acertada o la que resuene más fuerte entre sus seguidores, lo que es innegable es que es un paso significativo en su vida, un hito en su camino personal y, por extensión, en la narrativa pública que la rodea y que sus seguidores siguen con tanto interés. Ahora, para resumir un poco lo que hemos estado hablando en este vídeo, hemos explorado la reciente noticia sobre Demet Özdemir y su aparente decisión de eliminar los últimos recuerdos digitales de su expareja, Ozan Koç. Hemos profundizado en el significado de este gesto en el contexto de las redes sociales, la vida pública de las celebridades y el proceso de cierre de etapas, destacando su poderoso simbolismo como un acto de independencia, curación y un nuevo comienzo. Y hemos considerado cómo este tipo de acciones, aunque profundamente personales, pueden resonar en el público y dejarnos valiosas reflexiones sobre nuestras propias vidas y la gestión de nuestros recuerdos digitales. Espero de verdad que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya parecido tan interesante y reflexivo como a mí me ha resultado prepararlo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Qué opinan de que las celebridades eliminen recuerdos de sus ex en redes sociales? ¿Consideran que es un acto saludable o una forma de negar el pasado? ¿Ustedes mismos han hecho algo similar en sus vidas? Déjenme sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus experiencias y poder interactuar con todos ustedes de manera cercana. Y si este vídeo les ha gustado, les ha aportado algo de valor y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo incondicional es lo que nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes, a investigar y a compartir estas historias que nos conectan. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes creen que les pueda interesar o generar una reflexión similar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para formar parte de nuestra increíble comunidad, para que sigamos creciendo juntos y para no perderse ningún vídeo futuro que seguro les encantará. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en esta reflexión. Fue un placer compartir estas ideas y puntos de vista con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y más contenido que esperamos sea de su agrado. Hasta entonces, cuídense mucho, abracen sus procesos y sigan brillando con luz propia.